Señorías, aunque el Gobierno se empeñe en negarlo, su pensionazo va a provocar un recorte en las pensiones futuras y una pérdida muy importante del poder adquisitivo de los actuales pensionistas. Una vez más, y eso es lo más grave, el PP utiliza falacias y mentiras para justificar sus políticas y abusa de su mayoría absolutista para imponerlas, desoyendo a todo el mundo, esta vez incluso al Consejo Económico y Social, que por amplísima mayoría ha rechazado este proyecto de ley. Nuestra moción pretende, y creo que lo consigue, aportar soluciones alternativas, sobre la base, además, de desmontar las falacias y las mentiras sobre las que el Gobierno ha construido su propuesta. El Gobierno dice que el gasto en pensiones es insostenible. Falso. España gastará en 2014 el 10,7% del PIB en pensiones, mientras la media de la Unión Europea está situada en el 13,5%. Cada año dedicamos a pensiones 30.000 millones de euros menos que la media de los países de la Unión Europea. Mientras, nuestros ingresos tributarios son 100.000 millones menos al año que la media de la Unión Europea. Menores ingresos fiscales, por cierto, provocados por la baja fiscalidad del capital y del patrimonio, por el fraude y la elusión fiscal, especialmente de grandes contribuyentes y corporaciones. El Gobierno dice que el aumento de pensionistas y de esperanza de vida obliga a rebajar las pensiones de hoy y las futuras. Falso. El PP, con esa afirmación, esconde que la llegada de la generación del baby boom a la edad de jubilación se producirá entre el 2027 y el 2040, no el año que viene. El Gobierno confunde problemas estructurales con elementos cíclicos y coyunturales. El Gobierno pretende imponernos que si vivimos más años hemos de cobrar menos pensión durante toda nuestra vida de pensionistas. Y la solución no pasa por cobrar menos porque vivimos más, sino por aumentar, y hay margen para ello, los ingresos del sistema. El equilibrio financiero de la Seguridad Social depende, sobre todo, de más personas trabajando, con mayores niveles de productividad y con salarios y cotizaciones mejores. Ese es el milagro de la Seguridad Social del siglo XX y es la única solución para el siglo XXI. Por eso proponemos políticas de natalidad con apoyo a las familias abandonadas por el Partido Popular. Por eso proponemos acabar con las políticas económicas y laborales que destruyen empleo y provocan la precariedad de la temporalidad, los bajos salarios, bajas cotizaciones y, por lo tanto, bajos ingresos para el sistema de seguridad social. La tercera mentira del Gobierno es afirmar que la crisis obliga a bajar las pensiones futuras y a no revalorizarlas anualmente. Eso es falso. El gasto en pensiones está creciendo mucho menos que antes de la crisis. En el 2014 el gasto en pensiones crecerá un 3,6% sobre el 2013, mientras en el año 2008 creció más del 8%. Se está produciendo un decrecimiento significativo en el gasto de pensiones. El equilibrio de la seguridad social del año 2014 y siguientes no pasa por rebajar pensiones ni por congelar a perpetuidad las del futuro, sino por aumentar los ingresos. Izquierda Plural y el resto de grupos en la Comisión del Pacto de Toledo hemos presentado alternativas y soluciones. Voy a reflejar las que nosotros les planteamos en esta moción. Primero, usar el fondo de reserva, que después de 6 años de crisis y de haberse utilizado en diferentes ocasiones, va a cerrar el año 2013 con 58.000 millones de euros disponibles. En segundo lugar, aumentar las bases máximas y también las mínimas de cotización, en paralelo a un aumento del salario mínimo, para evitar que eso no solo castigue al sistema, sino que incremente la precariedad. Acabar con las reducciones de cotización de las empresas, que de mantenerse y selectivamente deben pagarse a cargo del Servicio Público de Empleo y no de los recursos de la Seguridad Social como hasta ahora. Incrementar la lucha contra el fraude, que es un margen muy importante que se dispone. Cubrir con más ingresos fiscales del Estado los gastos de gestión de la Seguridad Social que hoy incomprensiblemente pagan los trabajadores cotizantes. Lo han explicado también las organizaciones sindicales. Estas medidas y otras pueden suponer un aumento de los ingresos anuales cercanos a 10.000 millones de euros. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creemos que sí que hay alternativa. Y debemos abordar, en el marco del diálogo social y político, la necesidad de encarar el tema del equilibrio a medio plazo. Y eso, sin duda, pasa por dos grandes ejes. Primero, abandonar las políticas económicas de ajuste duro. Sin ese cambio de políticas económicas no hay sostenibilidad posible en el sistema de seguridad social.
Y, en segundo lugar, abordar también medidas de estabilidad a largo plazo. La cuarta afirmación falsa que formula el Gobierno es la que dice que con su propuesta las pensiones van a subir siempre. Señores del Gobierno, señores del Partido Popular, la subida mínima del 0,25% prevista para los próximos años, con una inflación del 1,5%, comporta una importante bajada de las pensiones en términos reales y de poder adquisitivo. Se mire como se mire. Que se puede ser mayor, puede ser incluso mayor, si los precios de los servicios básicos continúan subiendo al ritmo que, por ejemplo, lo ha hecho la tarifa eléctrica desde el año 2006. Más de un 80%. La propuesta del Gobierno condena a los pensionistas a perder poder adquisitivo de por vida. Es un recorte no coyuntural, sino a perpetuidad. Mucho peor que cualquier congelación puntual que se pueda hacer. De haberse aplicado su fórmula del Partido Popular, a los años 2011 y 2012, los pensionistas hubieran perdido en 2 años 5 o 3 puntos del poder adquisitivo, que solo se podrían recuperar si hubiera 21 años consecutivos de superávit. Y a eso a la ministra le llama equilibrio entre años malos y años buenos. Que Dios le conserve la vista. Con una previsión media de inflación del 1%, los pensionistas dejarán de cobrar en los próximos años 33.000 millones de euros. Se lo he calculado para mi madre, porque es pensionista de pensión mínima. Las pensiones mínimas, 631,30 euros en el año 2013, van a subir, si se mantiene la propuesta del Gobierno, 13 euros acumulados en los próximos 7 años. Eso es lo que van a sufrir como consecuencia de su medida todos los perceptores de pensiones mínimas. Y, por último, señores del Partido Popular, el Gobierno y ustedes dicen que su reforma es imprescindible para garantizar las pensiones de futuro para los jóvenes. Falso, y además un intento de contraponer y enfrentar a las generaciones. La seguridad social española es contributiva y de reparto. Se cobra en función de lo que se ha cotizado a lo largo de toda su vida y de lo que se paga y de lo que se tiene como ingresos en el momento que uno se jubila. Ese es el modelo de seguridad social. Por lo tanto, los jóvenes de hoy, cuando sean pensionistas, van a cobrar en función de lo que hayan cotizado durante toda su vida y en función de los ingresos que tenga el sistema en el momento que ellos se jubilen. Su pensión no la garantizan, la pensión de los jóvenes cuando se jubilen no la garantizan los recortes de hoy. El riesgo para los jóvenes no son ni sus padres ni sus abuelos. El riesgo para los jóvenes son la política económica de este Gobierno y los recortes en materia de seguridad social. Señor diputado, solo así, tiene usted que ir terminando. Termino. La garantía de las pensiones de los jóvenes no pasa porque sus padres cobren menos pensión y sus abuelos no tengan regularización, sino por tener trabajo decente a lo largo de toda su vida. Ellos lo saben, por eso están luchando ahora por tener salarios dignos, que es la única garantía de tener pensiones en el futuro. Señorías, señorías del Partido Popular, hay alternativas al pensionazo que ustedes quieren aprobar. Y la prueba de ello es que todos los grupos de la Cámara, menos ustedes, les vamos a presentar una moción que hemos pactado, transaccional, que someteremos a votación. Hay alternativa y si ustedes de verdad creen en el diálogo, lo que deben hacer es paralizar la tramitación de este proyecto de ley y ponerse a negociar con el resto del grupo de la Cámara las alternativas que de manera conjunta les presentaremos para someter a votación en el día de mañana. Muchas gracias.